Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Es una alegría para mi persona estar nuevamente con ustedes. Soy el pastor Darwin Casana y les doy la bienvenida al estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión me encuentro con el secretario de la Unión Peruana, nuestro pastor Benjamín Rodríguez. ¿Cómo está, hermano Benjamín? Muy buen día, bienvenido. Buenos días, pastor Darwin. Gracias por la invitación. Es un gusto nuevamente poder participar, ¿no?, aquí en el desarrollo de la lección. Y bueno, esperamos pues que esta lección, como las que ya se ha estudiado y las que se van a estudiar, sean de mucho provecho y beneficio también para cada oyente. Vamos a pedir la dirección, pastor. Por favor, dirígenos en oración. Amoroso Padre, Señor que estás en el cielo, en esta hora nos dirigimos a tu trono de gracia. Rogámoste en primer lugar el perdón de nuestros pecados y asimismo también que nos unjas con el poder de tu Espíritu y nos des, Señor, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento de tu palabra en esta hora que vamos a hacer uso de ella. Por favor, tú seas con nosotros como también con cada persona, Señor, que escuchará y verá también esta grabación. Y te rogamos, oh Señor, que tú seas quien puedas guiarnos en cada pregunta, en cada respuesta, en cada comentario. Seas tú quien puedas poner palabra en nuestros labios y de esta manera, Señor, tu mensaje pueda llegar a cuantas partes de este mundo. Bendición para tus hijos que escuchan, Señor, esta grabación, así como también bendición para tu iglesia y para todo habitante de este mundo. Sabemos, Señor, que día a día nos adviertes de diferentes maneras y necesitamos escuchar esa advertencia. Ayúdanos, por favor, en el desarrollo de esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, estamos estudiando el folleto del segundo semestre de este año 2025. Los profetas hablan. Y para este sábado 23 de agosto tenemos la lección número 8, advertencias solemnes. Por favor, coméntenos respecto al título, por favor. Gracias. Interesante el título llamativo al mismo tiempo de esta lección, advertencias solemnes. ¿Qué es una advertencia? Quizás usted ya debe en este momento, ¿no?, al escuchar este título, más o menos tener una idea de qué se va a tratar esta lección. La palabra advertencia viene del latín advertere, o sea, está compuesto por dos palabras, en este caso por ad, que significa hacia, y vertere, que significa volver o girar. Entonces, la palabra advertencia quiere decirnos volver o girar hacia, a un punto, ¿no? Eso es lo que quiere decirnos. Y también la palabra solemne, según el diccionario de la Real Academia, nos dice que viene del adjetivo crítico, interesante, de mucha entidad. Quiere decir que solemne es algo muy importante, muy urgente también. Entonces, en el título vemos advertencias solemnes. Quiere decir que el Señor con premura, con prontitud y con mucha importancia nos hace este llamado, nos hace esta advertencia de que volvamos a un punto de partida. Es así como en la palabra de Dios también nosotros lo encontramos cuando el Señor mismo nos dice, ¿no?, que debemos preguntar por las sendas antiguas y cuáles son y volvernos a ellas, ¿no? Y justamente aquí nos habla este título, advertencias solemnes. El Señor nos advierte en todo momento, en todo tiempo en nuestra vida. Pero ahora la pregunta es, ¿escucharás la advertencia? ¿Escucharemos la advertencia que Dios nos da? Vamos a ver un poco sobre la historia del pueblo de Israel. ¿Será que el pueblo escuchó la advertencia solemne de parte de Dios? ¿Lo dejó pasar de largo? ¿Qué pasará? Vamos a ver en el desarrollo entonces de esta lección, pastor. Ahí vamos a ver si es que el pueblo de Israel escuchó la advertencia o no, y luego también le daremos una aplicación para nosotros. ¿Escuchamos la advertencia de Dios o muchas veces lo dejamos pasar por alto? Claro que sí, pastor. Nuestro Dios, como omnisciente, conoce el futuro y Él sabe cuál va a ser el fin del camino, porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como Dios conoce el futuro, Él nos previene.
Él nos advierte de lo que nos espera. Ya de nosotros depende si es que hacemos caso, seguimos esa advertencia, esa recomendación o lo pasamos por alto. En esta oportunidad vamos a ver, pastor, entonces, como usted bien dice, qué advertencias le dio Dios a su pueblo, cómo es que reaccionó el pueblo a estas advertencias, cómo le fue por aceptar o rechazar esas advertencias, y luego vamos a ver qué lección sacamos para este tiempo. Justamente la introducción, la lección nos habla al respecto y nos habla del antiguo Israel. Dice que el antiguo Israel estaba expuesto a peligros o tentaciones. En todo tiempo ha habido peligros o tentaciones para el pueblo. Y entonces Dios le dio advertencias respecto a estos peligros y a estas tentaciones, si es que ellos se dejaban llevar o no por estas tentaciones. Pero dice ahí la introducción, pastor, que el pueblo no recibió las advertencias de Dios. ¿Debido a qué? Debido a la incredulidad. El pueblo no creía la palabra que mandaba a través de los profetas. Los profetas la advertían con tierno amor respecto al peligro que les ocurriría si es que ellos seguirían sus propios caminos. Pero el pueblo fue incrédulo, rechazó, por lo tanto cayeron. Fue la caída del pueblo. Pero el Señor le siguió mandando advertencias de una u otra manera, profeta tras profeta, lo apedreaban, lo mataban a los profetas, y por fin mandó a su hijo para que, como última advertencia, como advertencia en persona. Pero ¿qué hicieron con el hijo? Dijeron, aquí está el heredero, matémoslo. Lo mataron, y por fin, según la introducción, dice que el pueblo, el Israel antiguo, tomó su decisión de rechazar totalmente a Dios. Se terminó la gracia para el pueblo judío y fue desechado. Y como consecuencia de esa decisión, tenemos tres resultados según la introducción. En primer lugar, no entraron en el reposo. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los que lo buscaban no lo encontraron? No entraron en el reposo. Dios se enojó, dijo, no entrarán en mi reposo, y no entraron. En segundo lugar, se sufrieron calamidades. Fue triste cómo fueron llevados cautivos, cómo Jerusalén fue destruida por los romanos, y asimismo fueron desechadas como pueblo, y Dios llamó a otro pueblo que no era pueblo, a los gentiles lo llamó para ser su pueblo. Ahora bien, la introducción dice que esta historia es una advertencia para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, para el pueblo que somos nosotros, que vivimos en los días finales. Nosotros también, Dios nos advierte respecto a los peligros. Ahora, como usted decía, pastor, nosotros seguiremos las advertencias solemnes que Dios nos da, o es que también, al igual que Israel, no recibiremos esas advertencias. También nosotros seguiremos nuestro propio consejo y no haremos caso a Dios. El desenlace para nosotros será el mismo. Dios también nos puede desechar como pueblo si es que nosotros no hacemos caso de las advertencias, las recomendaciones que Dios nos da. Así que, apreciados hermanos, en esta oportunidad es una solemne lección muy importante, porque el Señor por amor nos amonesta, y Él dice, les digo estas cosas antes de que sucedan, para que cuando suceda vosotros creáis. Así que el Señor nos ayude a hacer caso a esta advertencia. Pastor Benjamín, ¿nos puede comentar cómo está subdividida la lección para este sábado, por favor? Sí, la lección está subdividida en 4 partes. La primera parte que nos habla de la amonestación al pueblo. La segunda parte de la admonición al liderazgo. Tercera parte, búsqueda de apoyo humano. Y la parte última, misericordia de Dios a los fieles. Son las 4 partes en las cuales está dividida nuestra lección. Gracias, pastor. Entonces vamos a pasar ya a la parte número 1, amonestación al pueblo. Vamos a ver que Dios primero amonesta al pueblo. ¿Y en qué consiste esa amonestación? Pregunta número 1, pastor Benjamín dice, ¿cómo amonestó Dios a su pueblo por su orgullo, adoración superficial y confianza en su propia fuerza? Gracias. Interesante, vemos cómo el pueblo de Israel pues confiaba en sí mismo, y era necesario que escuchara la advertencia de Dios, porque debemos recordar que ante la vista de Dios, pues no hay nada oculto. Entonces, Dios está vigilante, está al tanto de todo, y es allí donde Dios ve pues cómo estaba el pueblo de Israel, los líderes, y entonces Dios manda amonestación a través de sus profetas. Y justamente aquí el texto bíblico, quiero leer unas partes cuando dice así, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí
no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados. ¿Qué estaba pasando entonces con el pueblo de Israel? Dios amonesta seriamente al pueblo, ya que el pueblo, como el Señor mismo dice, le estaba adorando, pero solo de labios. No se veía en ellos realmente esa verdadera adoración tal como el Señor mismo lo pide, así como nosotros lo encontramos en el Evangelio según Juan, ¿no? En Juan el capítulo 4, allí nosotros encontramos que el Señor habla, por ejemplo, de una verdadera adoración, pero aquí dice, este pueblo estaba solamente de boca y de labios honrando a Dios. Y el Señor dice que Él busca a personas que realmente lo adoren en espíritu y en verdad. De esa manera honrar a Dios. Sin embargo, aquí encontramos que el pueblo solamente decía con sus palabras. Y es por eso que el Señor tuvo que amonestarles en esta ocasión, tuvo que enviarles advertencia, que no es bueno que el pueblo solamente de palabras esté honrando a Dios, sino que tiene que mostrarse con los hechos, tiene que llevar una vida consagrada a Dios, porque de nada serviría, así como el pueblo lo estaba haciendo, ¿no? Estaba de labios diciendo que era un pueblo de Dios, que servían a Dios, pero sin embargo no estaban haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. No escuchaba el consejo de Dios. Ellos creían o se dejaban llevar por su propia creencia o su propia opinión, su propia sabiduría, y no querían escuchar el conocimiento de Dios. He allí entonces, hermanos, la importancia de que nosotros podamos escuchar la advertencia de Dios. ¿Será que de repente nosotros estamos también adorando o sirviendo a Dios o honrando a Dios solamente de palabras? Yo creo que esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos de manera personal. ¿Cómo estoy honrando a Dios? ¿Es que solamente lo hago de labios? ¿Solamente con mi boca? ¿Cómo está mi vida personal delante de Dios? ¿Cómo está mi consagración delante de Dios? Recordemos que a la vista de los seres humanos nosotros podemos fingir o podemos engañar, pero más la palabra del Señor dice que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Entonces, pastor, aquí nosotros encontramos que el Señor les amonesta, ¿no?, al pueblo de Israel, y aquí en el versículo 15 del texto de Isaías hay un ay, ¿no? Y ahí dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? O sea, ahí está el detalle, ¿no? Que muchas veces quizá nosotros, al igual que el pueblo de Israel, pueda ser también nuestra realidad, ¿no? De pronto que también como el pueblo de Israel decir, ¿qué cosa? Pues nadie me ve, ¿no? Entonces, de repente como nadie me ve, pues lo que digo de labios que soy un hijo de Dios, pues de pronto en mis actos lo niego a Dios, no lo honro a Dios. Entonces, por eso el Señor da ese consejo o da esa advertencia al pueblo de Israel, y nos da esa advertencia a nosotros también, que tenemos que tener cuidado, que no vaya a ser que nosotros estemos en la misma condición. Muchas gracias, pastor. Entonces, era una situación triste, ¿verdad? El pueblo había caído en el orgullo, porque el versículo 16 lo compara al barro con el alfarero, ¿no? El barro en sí no puede decirlo nada al alfarero, pero el barro era el pueblo de Israel, pero el barro se creía tanto que aún negaba que el alfarero les había creado, ¿no? Entonces estaban en una situación de rebelión, escondiéndose sus pecados, creyéndose perfectos, creyéndose santos, al punto que su ceremonia, su culto, ellos pensaban que era suficiente. Por eso dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos habían dejado de lado a Dios y habían puesto sus propios mandamientos, porque dice, ustedes siguen mandamientos de hombres. Eso era la situación, pastor Benjamín. Entonces la nota de la pregunta 1, pastor, nos habla que Dios nos ha dado claramente el camino, nos ha mostrado el camino, y también le había mostrado al pueblo, pero el pueblo siguió su propio camino. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿estamos siguiendo el camino de Dios
¿O es que también somos al igual que ese pueblo, ¿no? Y está profetizado, pastor, que el pueblo de la Odisea también dice es un pueblo que se cree rico. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y estamos igual que ese pueblo, quizás, y siguiendo por mandamiento, no mandamiento de Dios, sino mandamiento de hombre. Y estamos escondiéndonos tal vez y decimos Dios no conoce, pero el testigo fiel dice yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Estamos quizás en esa misma situación que los israelitas de ese tiempo, así que no somos mejores que ellos y probablemente también, pastor, ahora nosotros también estamos adorando solamente a Dios de labios y no de corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, pastor, ¿cuál sería la recomendación para este tiempo, para no caer en ese mismo error de ellos, de no solamente adorarle de labios, sino que la adoración sea de corazón? ¿Cómo lograr ese nivel, pastor? Interesante, mira, a menos que la persona haya tenido esa experiencia con el Señor o haya recibido realmente a Cristo en su vida, difícilmente va a poder prestar una adoración o una honra a Dios sincera de corazón. Es difícil, por eso es que la palabra de Dios dice, ¿no?, que allí nos habla de que el adorador debe ser un adorador espiritual. Y recordemos cuando Juan dice, habla de que busca adoradores, pero dice adoradores en espíritu y en verdad. O sea, el adorador tiene que ser un adorador espiritual. Pero el problema es que nosotros somos carnales, nacidos de la carne. Correcto, y justamente por eso es que necesitamos esa obra de Cristo en nuestra vida. Y para que se haga esa obra en nuestra vida, necesitamos primero haber aceptado a Cristo, ¿no? Necesitamos haber sido justificados por el Señor. Entonces el Espíritu Santo empezará esa obra en nuestra vida. Y ahora recién entonces nosotros podremos corresponder a ese amor del Señor, porque el ser humano sabemos que en su corazón pues no tiene ese amor al Señor, ¿no? Por eso es que vemos que el pueblo de Israel incluso ahí hacía una pregunta cuando decía, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Y algunos, como ya mencionaste, de pronto hasta niegan, como decía el versículo 16, niegan al que lo creó, ¿no? Entonces necesitamos primero que el Señor dé ese toque a nuestra vida, que el Señor pueda hacer su morada en nuestro ser. Por eso es que Él primero nos llama. Recordemos lo que dice el siervo Juan, ¿no?, en Apocalipsis 3:20, cuando dice, yo estoy a la puerta. O sea, ese es el trabajo del Señor, ¿ve? Estoy a la puerta, llamo, dice, y ahora aquí viene, si el que oyere, dice, ¿no?, entonces yo entraré. Y eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar la advertencia, escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios primero, y dejar que Él entre a nuestra vida, para que ahora sí empiece a obrar en nosotros y pues de esa manera podamos prestar al Señor un servicio, pero un servicio por amor, ¿no? Y no de repente siguiendo un ceremonial como lo hacía el pueblo de Israel, porque ellos se centraron tanto en las ceremonias, incluso ellos creían que por eso tendrían que ser favorecidos por Dios, pero no es así, no, por eso es que el Señor le dijo, su corazón está distante, está lejos. Gracias, pastor. Entonces, apreciados hermanos que nos escuchan en esta oportunidad, hagamos un diagnóstico. ¿Realmente estamos sirviendo a Dios de corazón? ¿Cómo darnos cuenta? Cuando sientes un vacío. Nicodemo, a pesar que servía a la letra perfectamente, Pablo, ellos sentían un vacío. ¿Por qué? Porque era solamente cascarón por fuera. No había nada en su corazón. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Allí para su investigación, queridos hermanos, hemos puesto 2 párrafos interesantes para que usted lo pueda meditar. El primer párrafo, que está a fin de conocerle, la página 119, nos dice que la esencia y sabor de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno. Y ese principio interno es el amor de la justicia. Queridos hermanos, nosotros no tenemos el amor plenamente. Nacemos carnales. Por lo tanto, tenemos un corazón de piedra. Para tener el corazón de carne necesitamos nacer de nuevo para que tengamos el amor de Dios en nuestro corazón. El discurso maestro de Jesucristo dice que el corazón del ser humano es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Por lo tanto, necesitamos, dice el siguiente párrafo, os es necesario nacer de nuevo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, que nos dé su amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que Él derrama su amor en nuestros corazones. Con ese amor, ahora sí nosotros le podemos obedecer
de corazón, conforme Él quiere, en espíritu y en verdad, no solamente ceremonia, no solamente por fuera. Así que, queridos hermanos, examinémonos, porque puede ser que estemos cometiendo el mismo error que los israelitas, y la advertencia también solemne está para ti y para mí. Que el Señor nos ayude, Pastor Benjamín. Sí, así es. Mira, justo lo que mencionabas del nuevo nacimiento, ¿no? Puede ser nuestra situación como el caso de Nicodemo. Nicodemo, imagínate, tiempo de religioso, pero sin embargo, pues no prestaba esa honra a Dios como Dios lo quería. Por eso es que el Señor Jesús mismo le dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Porque vio que en la vida de Nicodemo, pues seguía una vida solamente o una rutina llena de ceremonia, ¿no? Entonces, igual manera nosotros puede haber que muchos de pronto, incluso en la iglesia misma podemos estar, pero de repente no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Amén. Avanzamos con la pregunta 2, pastor. La pregunta 2 dice, ¿cómo confronta Dios la incredulidad y rebelión de su pueblo? Gracias, Pastor Benjamín. Dios nos ha dejado una guía, una dirección, un mapa, un GPS para llegar al cielo, y esa guía, esa dirección es su palabra. La Escritura dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y cuando uno es incrédulo, pues niega la palabra del Señor. Entonces Dios nos confronta con su palabra. Y Él ahí en Isaías 28, 13 al 17, nos habla respecto a volver a la palabra, a creer a la palabra, a seguir la instrucción tal como Dios nos da, renglón tras renglón, línea sobre línea. Esa es la recomendación que Dios nos da. Vamos a ver las partes más resaltantes de estos versículos, y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, en Isaías 28:13 dice mandato tras mandato, línea sobre línea, y luego dice caigan de espaldas, dice la última parte. O sea que Dios, al darnos su palabra de una manera directa, de una manera clara, es la luz. Si nosotros no vemos esa luz, ¿qué vamos a hacer? Es como si estuviéramos en la oscuridad y tenemos una luz, pero nosotros apagamos esa luz. Lo que vamos a hacer, vamos a tropezar. Por eso dice, al rechazar esa luz, esa misma palabra se vuelve tropiezo, porque muchos con la misma Biblia en mano se pierden porque no siguen esa luz, rechazan la luz. Así que el consejo en cuanto a ello es que debemos nosotros oír y dejarnos llevar por esa luz. No debemos rechazar la luz que Dios nos da, porque si rechazamos, ahí está el tropiezo. Luego el versículo 14 y 15 de Isaías 28 dice, burladores. Dice que la gente de esos días, ellos decían, hemos hecho un pacto con la muerte y nuestro refugio está en la mentira. O sea, ellos decían, no nos pasa nada, tenemos un pacto con la muerte, ¿verdad? Entonces, aparte de rechazar, se habían vuelto burladores, se habían vuelto cínicos. Ellos se burlaban de la palabra del Señor y retaban a Dios. ¿Qué nos va a pasar? Decían, ¿no? Y tenían su falsa seguridad en su sistema que ellos habían creado. Habían llegado a confiar más en su ceremonia que en el significado de la ceremonia. Puede ser que hoy en día también nosotros estemos igual. El pastor Benjamín, la obediencia al sábado, la reforma pro salud, todos los cultos que nosotros llevamos a cabo, si lo hacemos sin significado, sin discernir, se convierte en una ceremonia y es muerta en sí misma si es que no vemos la espiritualidad de esa ceremonia. Y ese era el problema de los israelitas. Así que el llamado del Señor es que dejemos de lado esos sistemas, esa confianza en nuestras ceremonias, nos arrepintamos y sirvámosle a Dios de corazón. Luego el versículo 16 del mismo capítulo 28 dice, nos habla de la piedra probada, la piedra angular, cimiento estable. El que creyere, dice, no se apresure. Ese cimiento firme, pastor, es nuestro Señor Jesucristo. El cimiento de nuestra iglesia es Cristo Jesús, no es Pedro, no es ningún otro líder. A veces nosotros vemos que nuestros líderes quizás de Unión Peruana, de División, de Conferencia General o de la iglesia local, de cualquier estamento pueden fallar. Y a veces nos descorazonamos cuando vemos que los líderes nos fallan, pero olvidamos que la piedra angular, el cimiento estable, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el que creyere no se apresure. O sea que Dios no nos manda a llevar a cabo decisiones apresuradas, sino a pensar bien las cosas, a hacerlo de una manera seria, de una manera responsable, no a emocionarnos, sino a actuar con madurez. Si Cristo es el fundamento, entonces debemos
nosotros edificar sobre ese fundamento, así como los apóstoles edificaron sobre la piedra angular que es Cristo, ellos edificaron sobre esa piedra y nosotros debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Debemos confiar en ese fundamento porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ese cimiento seguro. Y por último, el versículo 17 nos habla de juicio a cordel, justicia a nivel, y por último nos habla de granizo y aguas que barrirán la mentira. Pastor Benjamín, yo estoy seguro que usted conoce algo de construcción. Usted sabe que en el momento de edificar una construcción existe pues lo que es la plomada, lo que es el cordel, ¿verdad? Que representa la exactitud. Así también Dios mide con cordel, con plomada, el carácter de cada ser humano, el carácter de su iglesia. Dios mide con justicia, ¿verdad? No tenemos a un Dios injusto. La alegría del cristiano es saber que tenemos a un Dios justo y que a Él no le podemos engañar y que Él nos juzgará con justicia. Por lo tanto, la recomendación es que nuestra vida debe estar alineada a ese cordel. Así como el ladrillo o la piedra, cuando pones el cordel y está chueca, está salida, ¿qué tiene que hacer la piedra? Tiene que alinearse a la línea, a lo que manda la plomada, a lo que manda el cordel. Así también nuestra vida, si lo comparamos con el cordel, con la justicia divina, con su ley, lo vemos desalineada. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearlo. Esa es la recomendación para cada uno de nosotros. Pastor Benjamín, una pregunta para usted. ¿Por qué será que en esos días algunos dudaban de la palabra del Señor? ¿No entendían o no querían entender? ¿Por qué hoy en día algunos, por más que la Biblia es tan clara, que se debe guardar el sábado, que se debe hacer esto, aquello, ¿por qué la gente no lo quiere guardar? ¿No lo ven, no lo entienden? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bien, mira, quiero dar lectura aquí el párrafo de Camino a Cristo, que dice así: como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es en la mayoría de los casos el amor al pecado. Muchas veces el ser humano no quiere desprenderse de eso, o sea, quiere vivir. Y por eso se hace el que no entiende. Correcto, o sea, quiere vivir en esa práctica. Entonces, una, se hace el que lo entiende, cuando bien de pronto lo entiende, y otra porque, como decía, él no quiere dejar esa práctica. Entonces, como no quiere dejarlo, pues lo pasa por alto. Y va a buscar quizás maneras de cómo justificar su... Correcto, correcto. Y hasta con la misma Biblia puede hacerlo. Exacto. Recordemos que Satanás eso mismo hizo, ¿no? Cuando se presentó ante Jesús, con la misma Biblia también. Entonces, de la misma manera, el ser humano muchas veces usa también la misma Biblia para justificar, ¿no? Y para tratar de acomodar las cosas. Pero dice más el párrafo, mira: las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso, que ama el pecado, y los que rehúsan acatar lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Ahí está justamente. ¿Quiénes son aquellos que dudan de la autoridad de Dios? Aquellos, como ya mencionamos, que aman el pecado, que no quieren acatar las órdenes de Dios, que no quieren nivelarse, que no quieren someterse a ese cordel, ¿no? A esa plomada que mencionabas hace un momento, ¿no? Porque hay que entender, en un edificio, por ejemplo, para que el edificio te quede bien, necesitas de estas herramientas, son fundamentales. Un maestro, un constructor, no puede construir una casa, un edificio, si no tiene la plomada o el nivel o su cordel. Porque caso contrario, pues el edificio le saldría descuadrado, ¿no? No quedaría bien, no quedaría simétrico. Y al no quedar bien, pues ¿qué pasa cuando un edificio no está construido a plomada? Pues a un pequeño sismo, se derriba. Entonces, igual manera nosotros, el ser humano, mira, no quiere muchas veces entrar a la línea, porque el cordel, ¿para qué es? Para alinear. ¿Ve? Entonces el ser humano muchas veces no quiere entrar a la línea, quiere vivir en su pecado, quiere vivir en su orgullo, y es por eso que le lleva, ¿qué cosa? A dudar del autor, a dudar de la autoridad que es nuestro Señor, ¿no? Entonces esa es la razón por la que muchos dudan de Dios mismo, dudan de su autoridad. ¿Por qué? Porque quieren seguir en esa práctica. Así es, Pastor Benjamín, y esa era la situación en el tiempo de los judíos, y esa es la situación actual del pueblo del Señor. Por eso que
siguiendo la recomendación que nos da la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, para acercarnos a Dios hay que tener esa disposición de estar dispuestos a obedecer, porque si no estamos dispuestos, ¿para qué Dios nos va a dar más luz? Dios nos da luz en la medida que estemos dispuestos a obedecer. Que el Señor nos ayude, Pastor Benjamín. Vamos a pasar ya entonces a la pregunta número 3. Tenemos ya el segundo subtítulo, admonición al liderazgo. Ahora vamos a ver que aparte de llamar la atención al pueblo, ahora los líderes, porque en gran parte, en su mayoría, como el pueblo sufría de dependencia de liderazgo, en gran parte el problema del pueblo era por los líderes. Así que también aquí hay una advertencia para los líderes. Pregunta número 3, Pastor Benjamín nos dice, ¿cómo amonestó Dios a los líderes de su pueblo por negligencia, corrupción y búsqueda de alianzas humanas en lugar de depender de Él como su guía y protector? Gracias. Mira, aquí encontramos ahora una realidad cruda, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel y sobre todo de los líderes. Si bien es cierto y nosotros lo tenemos claro, y ya mencionaste también hace un momento, de que nosotros debemos entender que nuestra mira no es en un ser humano común y corriente que vivimos aquí en esta tierra, nuestra mira es en el Señor. Pero también hay que entender que quiera o no, el líder va a influenciar, ¿no? Va a influenciar su comportamiento, va a influenciar en el pueblo. Y en este caso, eso es lo que encontramos aquí con el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba con los líderes? Allí el profeta Isaías hace mención, dice, erraron con el vino, ¿ve? Con la sidra se entontecieron. O sea, los mismos líderes estaban en esa situación. Y entonces por eso es que el pueblo pues entonces no escuchaba tampoco las amonestaciones de parte de Dios, porque los mismos líderes pues estaban en esa situación. Ahora, también encontramos aquí que los líderes que deberían ser ejemplo entonces estaban pues en una práctica donde lo llevaron al punto, como dice aquí, de embriagarse. ¿Y cómo pues una persona ebria puede discernir lo bueno de lo malo? ¿Cómo una persona ebria puede distinguir entre lo santo y lo profano? ¿No? Eso era la situación que nosotros vemos de los líderes, en este caso, del pueblo de Dios. Y por eso es que allí en el versículo 9 dice, ¿a quién enseñarán ciencia? ¿Ve? ¿A quién se hará entender la doctrina si estaban ebrios? Ahora, en nuestro tiempo ya de pronto no hay esa embriaguez literal como lo hubo en el pueblo de Israel, ¿no? Pero la embriaguez espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo el pueblo también puede escuchar, cómo puede atender las amonestaciones, las indicaciones de Dios cuando de pronto ve en el liderazgo, ¿qué cosa? Una embriaguez espiritual, ¿no? Entonces, como mencionamos, nuestro ejemplo es Cristo, pero influye mucho, ¿no? El comportamiento, influye mucho la forma en cómo se conduzca un líder. Ahora, es por eso que aquí también encontramos que el profeta decía que era necesario que aquellos dirigentes deberían, ¿qué cosa? Deberían ser cambiados, deberían ponerse nuevos. Y esto me hace recordar también cuando el Señor Jesús hizo mención en una parábola cuando dijo que el vino nuevo no se debería echar en odres viejos, sino debería haberse echado en odres nuevos, que están con esa disposición de poder recibirlo. El pueblo judío, los dirigentes, no tenían esa disposición. No querían escuchar, por más que, como ya mencionaste, el Señor mandó mensajero tras mensajero, por último a su mismo hijo. Pero aún así, ellos no escucharon. ¿Ve? Y entonces, esa es la situación que estaba pasando aquí el pueblo de Israel. Y puede ser la situación también en este tiempo.
Ahora, cuando el hombre resiste a las constantes advertencias de Dios, entonces, cuando Dios envía esas advertencias y el hombre se resiste, no quiere escucharlos, entonces, ¿qué pasa? El ser humano se entorpece. Y al entorpecerse, pues, ¿cómo entonces va a poder distinguir entre las cosas buenas? Por eso es que aquí el versículo termina diciendo, ¿no?, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Ve? A las tinieblas le dicen luz y a la luz tinieblas. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo dulce. O sea, no pueden distinguirlo. Eso lleva o a esta situación nos lleva cuando nosotros resistimos o no escuchamos constantemente las amonestaciones, los llamados que Dios nos hace. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar en la situación del pueblo de Israel, y trayéndolo también a este último tiempo, como mencionamos, puede haber esa embriaguez espiritual. Y por otro lado también, cuando hablamos de la corrupción que había ya en los mismos líderes, ¿no?, del pueblo de Israel, pues nosotros podemos ver también que de pronto puede haber también esos pecados dentro del ministerio, ¿no? Anatema. Porque, claro, correcto. Y recordemos que eso trae decadencia, eso trae pérdida de espiritualidad en el pueblo. Eso pasó con el pueblo de Israel, incluso cuando se encontró anatema dentro del pueblo, ¿no? Cuando iban a las luchas, y oye, ¿qué pasaba? El pueblo pues era derrotado. Entonces, ¿era por qué? Porque había anatema, había pecado. Entonces, lo mismo también, ¿cómo puede crecer la espiritualidad del pueblo, de la iglesia, si de pronto dentro del líder o de los líderes hay anatema, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta. Por eso es que escuchemos la amonestación de Dios. No hay cosa más grandiosa que caer de rodillas ante el Señor. Por eso la palabra dice también que es mejor, dice, caer sobre la roca, antes que la roca caiga sobre nosotros, porque ahí sí nos destroza, nos despedaza, ¿no? Pero entonces encontramos aquí que el Señor le amonesta al pueblo, ¿no? Y lo hizo esta comparación de que pues el pueblo estaba totalmente, o los líderes, ¿no?, embriagados. Y hay una parte aquí en el versículo 8, cuando dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Claro, eso sucede con la persona ebria, ¿no? Y aquí realmente es una declaración que el Señor hace muy detestable, podríamos decir, ¿no? Porque imagínate estar frente a una mesa donde esté lleno de vómitos. Y así lo compara el Señor la situación del pueblo de Israel y los líderes en aquel entonces. O sea, algo repugnante ante la presencia de Dios. Y como mencionamos, puede ser que en este tiempo también, pues, estemos en esa misma situación. El Señor nos ayude para que podamos nosotros, ¿no?, someternos al Señor y escuchar sobre todo la amonestación de parte de Él. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Entonces, en la nota de la lección nos habla, ¿verdad?, cuando dice, aquí se enseñará entonces la ciencia. Los destetados y los líderes eran los que debían recibir la enseñanza. Entonces, ¿a quién? A los detestados, a los de pecho, en lenguaje de tartamudos, o sea, los líderes que deberían, como su mismo nombre lo dice, liderar al pueblo en cuanto a doctrina, estaban en esa situación. ¿Qué se podía esperar del pueblo? La última parte de la nota dice que a los israelitas le fue dado estos oráculos, pero el pueblo despreció la palabra del Santo de Israel. Y no es que lo despreció una vez, pastor, porque usted decía, ¿no?, que parecía fuerte esa parte donde usted decía que si el líder pues está embriagado debe ser cambiado. Y eso es lo ideal, pero en la historia del pueblo vemos que Dios tuvo paciencia con los líderes, tuvo paciencia con el pueblo. No fue así de buenas a primeras, sino cuando ellos ya, como decía la introducción, tomaron el rechazo final, o sea, la decisión final. Para nosotros, pastor, para este tiempo, nosotros somos también ministros y quizás esta lección también lo están viendo ministros en esta ocasión. Entonces, es un llamado personal, por eso que queremos recordar en esta ocasión lo que dice la palabra del Señor, la recomendación de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, donde dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te
oyeren, ten cuidado de ti mismo. A veces fácil es, Pastor Benjamín, ver los defectos en los demás, ¿no? Rapidito lo vemos en el pueblo, pero el mayor problema es de uno mismo. Por eso dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, le dijo a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no vemos nuestros propios errores como ministros que somos, y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque también hay un ay para nosotros, así como había un ay para el pueblo, que le decía la pregunta anterior, ¿no? Ay, para nosotros también un ay. Pablo dijo, ay de mí, si no anunciar el evangelio, hay un ay. Y siempre lo repito, y siempre cuando tenía el llamado para ser ministro, recordaba ese párrafo donde dice, ¿no?, que el castigo para el ministro es 10 veces más. Entonces es una solemne advertencia. Por eso que ahí en Joya de los Testimonios dice, la obra debe principiar con el obrero. Debe estar unido con Cristo como el sarmiento está unido a la vid. Entonces tenemos que estar unidos con Cristo para que de esa manera el vino que sale de nosotros, pues ese fruto, ese resultado sea pues ríos de agua viva y no sea un vino fermentado, un vino adulterado, el vino de Babilonia, no. Dice, esto representa la relación más íntima que sea posible. Injértase la rama sin hojas en la cepa floreciente y viene a ser un sarmiento vivo que saca savia y nutrición de la vida. Y una pregunta para usted, Pastor Benjamín, para mí, para todos los que estamos en el ministerio. ¿Estamos unidos con Cristo los que aseveramos ser obreros suyos? Es una pregunta individual. ¿Estamos unidos a Cristo o no? De lo contrario, la advertencia que era para esos líderes de ese tiempo es la misma para nosotros, donde dice allí, ebrios, borrachos, que a lo malo le llaman bueno. Quizás nosotros podamos estar dentro de ese grupo, pastor. Qué triste. Así que es una advertencia para todos nosotros los que estamos en el ministerio. Que el Señor nos ayude, Pastor Benjamín. Sí, así es. Entonces, yo creo que esta pregunta nos lleva a nosotros hacernos un examen de manera personal. Y sobre todo, pues, como dice las Escrituras, a la ley, ¿no? Porque como ya se mencionó en la pregunta 2, cuando hablábamos de aquellos instrumentos, la ley es uno de ellos, ¿no? Para poder alinearnos y para poder darnos cuenta de nuestra situación. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que recurrir y mirarnos ante ese espejo. ¿Cómo Amén. estamos? Avancemos con la pregunta 4, pasamos ya a otro subtítulo que nos dice búsqueda de apoyo humano. Entonces la pregunta 4, pastor, dice, ¿cómo amonestó Dios a su pueblo cuando insistieron en buscar ayuda en alianzas humanas en lugar de buscar su guía y protección? Gracias, Pastor Benjamín. Y ha sido un problema clásico dentro de la historia del pueblo de Dios. Por lo general, siempre el pueblo se ha apartado de Jehová. Dejaron al Santo de Israel, dice una escritura. Y en Jeremías él dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Primero dice, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Siempre el pecado del pueblo ha sido dejar a su Dios y confiar en hombres. ¿Y será, Pastor Benjamín, que ese problema, que ese pecado sigue siendo hoy en día nuestro pecado? Puede ser que sí, que el Señor nos ayude. Ahí en Isaías capítulo 30 justamente dice así, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, dice allí la escritura, ¿verdad? Entonces, dice más que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Entonces vemos que el pueblo de Dios estaba siguiendo ese mismo problema de siempre, de confiar en hombres, de buscar alianzas y no de confiar en Dios. Estaban dejando a Jehová. Entonces, ¿qué lecciones nos deja eso para ese tiempo? ¿Cuál es el significado de lo que estaba haciendo el pueblo? En primer lugar, cuando dice, toman consejo y no de mí, toman cubierta y no de mi espíritu. Nuestro consejero es Dios. Él es el que tiene el consejo eterno. Él sabe lo que nos depara el futuro, pero a veces nosotros no queremos el consejo de Dios.
somos autónomos, queremos seguir nuestro propio consejo. Por eso dice, toman consejo, pero no de mí. Cubierta, la única cubierta que nos puede proteger es la del Espíritu Santo. Pero no, queremos nuestro propio vestido, nuestra propia justicia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Consulta a Dios en primer lugar. El consejo de Dios sea la dirección de nuestra vida. Cada mañana, cada tarde debemos seguir la recomendación de Dios. Cuando dice, descienden a Egipto, el pueblo del Señor estaba profetizado que debería ser llevado cautivo a Babilonia. Pero el pueblo decía, no, vamos a guerrear, vamos a luchar y vamos a hacer de Egipto nuestro aliado, y los egipcios son poderosos y ellos nos van a ayudar. Hoy en día también nosotros confiamos en nuestra sabiduría, en nuestros dones, en nuestra riqueza, en el mundo, que es Egipto, y pensamos que allí está la salvación. Y tenemos alianzas como lo tenían ellos, ¿verdad? Pero vamos a fracasar igual que ellos fracasaron. Entonces la recomendación para este tiempo, apreciados hermanos, es busca tu guía y tu protección únicamente en Dios. No confíes en hombres, no confíes en los dones que tienes, en la capacidad, porque cualquier momento la capacidad se te puede ir, como a Nabucodonosor, que en un momento se le fue la razón, Dios le quitó la razón, ¿y qué fue de él? Nada. En sí nosotros no somos nada, hermano, pero a veces llegamos a jactarnos de algo que Dios nos ha dado como si fuera algo propio. La fuerza, dice, de Israel estaba en Faraón, pero Dios había dicho, la fuerza de Faraón será vergüenza, la sombra de Egipto, confusión. Y así fue, ¿no? Cuando estaba profetizado que Babilonia iba a llevar cautiva al pueblo, estaba profetizado por Jeremías 70 años, pero ellos querían evitarlo a toda costa, pero cuando llegó el momento se cumplió y Egipto no pudo hacer nada para evitarlo. Así, hermano, está profetizado que Babilonia va a caer cuando venga Cristo. El mundo no te va a poder librar, por más que tenga fortaleza a prueba de bombas atómicas, por más que hayan inventado cohetes para irse, no sé, a la luna, a Marte, nada podrá librarte cuando venga el Señor Jesucristo. La confianza debe estar sola en Dios. Entonces dice más, Egipto en vano dará ayuda, su fortaleza. Dice estarse quietos, o sea, la quietud que nos pide aquí es la quietud en Jehová, no una inacción, no que no debamos hacer nada, debemos estar trabajando, pero la confianza debe estar en Dios. No debemos desesperarnos, porque a veces nosotros nos desesperamos y ahí está el fracaso. Por eso le decía Moisés al pueblo de Israel cuando venían los egipcios, le decía, estar quietos y ved la salvación. La salvación está en el poder de Dios. Entonces, Pastor Benjamín, esta advertencia que se dio al pueblo de Israel respecto a no buscar ayuda en alianzas humanas, a no confiar en hombres, ¿será que solamente era para ellos? ¿No será que también es para nosotros esa advertencia? ¿Qué dice la nota al respecto? Claro que es para nosotros también, y aquí justamente en este párrafo dice así: las advertencias dadas en la palabra de Dios a los hijos de Israel no fueron dirigidas solamente a ellos, sino a todos los que vivieran en la tierra. O sea, esto alcanza hasta el final, a nosotros también, ¿no? Entonces, esas advertencias que han sido dadas al pueblo de Israel también son para nosotros, de no buscar, ¿qué cosa? Alianzas humanas, de no buscar la ayuda humana, sino más bien buscar la ayuda divina. Claro, pero pastor, usted y yo hemos crecido en la iglesia, pero a veces como joven hay algo que uno no entiende. Uno va y busca el consejo de un pastor, de una persona mayor. Yo lo he hecho. Estoy seguro que usted también en algún momento lo ha hecho, pero ¿en qué sentido es que no debemos buscar alianzas humanas? ¿Cuándo? Yo creo que más que todo es cuando ya dejamos de estudiar por nosotros mismos y solamente queremos ver que todo nos digan los hombres, ¿no? Hoy en día, con eso de la inteligencia artificial, con eso de YouTube, ya nosotros hemos descuidado el estudio personal y confiamos ciegamente en lo que nos dicen otros. Creo que ahí está el problema para este tiempo, porque quizás ahora nosotros ya no estamos en guerra para hacer quizás alianza militar no, sino que hoy en día nuestro problema está en que no estudiamos por nosotros mismos, no confiamos en la dirección de la cubierta del Espíritu, porque el Espíritu es el único que nos puede hacer entender, y a veces damos nuestro juicio, nuestro criterio a hombres, ¿verdad? Claro, y incluso ahí, como ya mencionaste, ¿no? Ahora de pronto esas alianzas
no son, como ya mencionaste, para luchas, para batallas, pero esas alianzas se dan de pronto porque una persona ve, ¿no?, a otra que de pronto expone bien, tiene facilidad de palabra y de pronto se pega allí, pero ni siquiera porque esa persona está convencida, sino porque de pronto, bueno, lo escucha bonito, ¿no? Y razonable de pronto, pero no ha hecho una investigación personal. Y ahí está el problema, cuando nosotros no buscamos personalmente. Y esa es la experiencia que todos debemos tener, unirnos a Cristo, injertarnos en Él para poder recibir de esa savia, o sea, de ese conocimiento, de esa sabiduría. ¿Hay algo que no entendemos? La Biblia es una mina que mientras más lo lees, más encuentras. Entonces debemos, bajo el temor de Dios, la dirección del Espíritu Santo, estudiar la palabra y no solamente dejarnos pues llevar por lo que alguien dice. Y esa encontramos, esa fue una realidad, por ejemplo, en el pueblo bereano. Ellos hacían eso, no se quedaban contentos o con lo que alguien dijo, sino que ellos buscaban, a ver, vamos a investigar si es que realmente es así. Y ese es el gran problema hoy en día, de pronto que yo me voy a un grupo porque veo que esa persona de pronto habla bien, ¿no? O tiene facilidad de palabras y me quedo allí. No como decía porque de repente yo esté convencido, sino que porque bueno, o puede ser también por amistad, ¿no? Entonces no debe suceder eso, sino más bien nosotros debemos aferrarnos de la mano del Señor y pedir la sabiduría a Él para que Él nos pueda pues instruir y de esa manera nosotros sigamos adelante. Muchas gracias, pastor. Así que, apreciados hermanos, muchísimo cuidado. Ojo aquí, ¿no? Mucho cuidado con que nuestra confianza esté puesto en interpretaciones de seres humanos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estamos igual que el católico, igual que el evangélico, que lo que dice el sacerdote o lo que dice el pastor, eso es. Aun cuando lo que dice el líder contradiga la Biblia, ellos ponen las manos al fuego por lo que dice su líder. Puede ser que tú y yo estemos en ese peligro, queridos hermanos. Siempre digo, lo que aquí hacemos en la lección es un alcance. Usted también corrobore, investigue, no confíe también en lo que nosotros decimos, porque también somos sujetos a error, también nos podemos equivocar. Así que investigue por usted mismo. Por eso le queremos dejar de regalo aquí este párrafo. Testimonio para los ministros 155 dice así: no os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras. Y le he subrayado ahí todavía la parte de amarillo, dice, cualquiera sea su posición, sino id a la Biblia e investigad la verdad por vosotros mismos, cualquier sea su posición, querido hermano. Así sea doctor en teología, así sea presidente de la Unión Peruana, de la Conferencia General, de cualquier entidad. Por eso dice, cualquier sea su posición. No te conformes con esa explicación, no es hombre y se puede equivocar. Por eso dice, id a la Biblia e investigar la verdad por vosotros mismos. Pero tú dirás, yo también soy hombre, también me puedo equivocar, pero hay alguien que no se equivoca. Es el que escribió la Biblia. Y el que escribió la Biblia está dispuesto a enseñarte cómo se interpreta la Biblia. Es el Espíritu Santo. Él no se equivoca. Y Él va a impresionar a tu conciencia. Él te va a guiar a la verdad. Así que déjate llevar por Dios, por su Espíritu Santo. Ora a Él. Con eso también, Pastor Benjamín, no estamos diciendo que dejemos de lado a nuestros líderes. Obviamente hay que escucharlos, pero siempre hay que corroborar con la Biblia, ¿no? Siempre hay que poner en tela de juicio. La última parte del párrafo dice, allí está la mina de la verdad, cavado un pozo profundo y poseeréis el conocimiento que es de más valor para vosotros. Ese es el consejo que le damos, apreciados hermanos, en esta oportunidad. Y la pregunta 5 tiene que ver también con ese sentido, está bajo el mismo subtítulo, tiene esa misma relación. Pastor Benjamín, la pregunta 5 dice, en Isaías 31, 1 al 3, se advirtió al pueblo de no buscar ayuda de Egipto en lugar de confiar en Dios. ¿Qué lección obtenemos de este pasaje para hoy, Pastor Benjamín? Gracias. Mira, aquí justo encontramos, ¿no?, cuando el pueblo de Israel va en busca de ayuda a Egipto, ¿no?, para hacer contra, por ejemplo, a Siria. Y el pueblo de Israel, olvidando de que ya en una ocasión Dios le había dado la victoria contra Egipto, pero ahora va a Egipto
Porque claro, como dice allí, no hace mención de jinetes, de caballos, de carro. De pronto Egipto pues tenía todo ese potencial, ¿no? Pero debemos recordar que nosotros no debemos, ya mencionamos, recurrir en busca de una ayuda humana, sino más bien debemos buscar la ayuda divina. La Biblia misma dice, cuando leemos nosotros, dice las Escrituras, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no debe estar en un ser humano. Nuestra confianza debe estar en Dios. El pueblo de Israel no debió haber puesto su confianza en otra nación que de pronto tenía, ¿no?, la artillería, tenía los carros, los jinetes, los caballos para hacer frente en una batalla. No debió confiar allí. Su confianza debió ser en Dios, porque Dios era el que les daba las victorias. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, cómo Dios obró. Y por eso es que el Señor mismo, cuando iban a luchar, cuando iban a una guerra, el Señor mismo trataba de que del pueblo vayan pocos. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que la victoria no es ni siquiera por sus fuerzas, sino que la victoria es de Dios y que Dios es el quien les puede ayudar. Nosotros también, hermanos, debemos no confiar primero en nosotros mismos, no confiar en nuestra sabiduría tampoco, y no confiar tampoco en la sabiduría de otro ser humano, sino más bien debemos confiar en la sabiduría divina. Debemos buscar la ayuda divina, debemos buscar a Dios cada día. Ese debe ser nuestro, debemos tenerlo en nosotros como norma. Dice aquí también, encontramos en el párrafo algo importante. Cuando hace una pregunta dice, no se desagradará hoy de que su pueblo, en lugar de depender de los brillantes rayos del sol de justicia para que alumbre su camino, se aparten de él en el proceso de su prueba para buscar la ayuda de seres humanos que son tan falibles e ineficientes como ellos mismos. Hermanos, no dejemos de lado, como dice aquí, esos brillantes rayos del sol de justicia que deben alumbrar nuestra vida, que deben alumbrar nuestro camino. No confiemos en nosotros mismos, no confiemos, no pongamos en juego nuestra vida, nuestra salvación. Muchas veces nosotros dejamos esa justicia y confiamos en nuestra propia justicia. O confiamos, como ya mencionaba aquí, en otro ser humano tan falible y débil como nosotros mismos. Debemos ir a aquel que todo lo puede. Debemos ir a aquel infalible, a aquel ser que no ha fallado, que no falla y que no fallará. Además también dice aquí, está en hombres de que son tan dadivosos y dependientes como nosotros mismos, que necesitan la dirección de Dios tanto como nosotros. Ahora, ¿dónde está nuestra fuerza? Hace esa pregunta, ¿no? Y dice, ¿está acaso en aquellos hombres, ¿no?, desválidos, dependientes también como nosotros? No, nuestra fuerza está entonces en Dios, no está en otro ser humano, no está en nosotros. Hermanos, entonces nosotros necesitamos buscar al Señor tarde a mañana y todo tiempo de nuestra vida, para que de esa manera nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos no equivocarnos con la ayuda de Dios cuando discernamos o cuando leamos las Sagradas Escrituras. Pero si nosotros confiamos, no en que yo lo sé, no, confío en mi capacidad, en mi sabiduría, pues puedo errar al interpretar las Escrituras. Pero si nosotros lo hacemos libre de todo prejuicio, entonces el Señor será quien nos direccionará y nos hará entender su palabra. Ya se mencionó que Él es el autor de las Escrituras y el que puede hacernos entender es Él. Pero muchas veces el ser humano, ¿qué hace? Recurre a un ser humano, ¿no?, creyendo que esa respuesta que me den, esa respuesta es y es infalible. Y eso no debemos tomarlo nosotros así. Pueden darnos un alcance correcto, pero ahora nosotros analicemos más. ¿Es correcto o es lo que me han dicho? A ver, voy comparando más, entonces, con la ayuda de Dios y a la luz de la palabra.
Así es, pastor. Una vez le preguntaba a una hermana de la iglesia, ¿cómo le entiendes este asunto? Y ella me decía, ¿cómo lo entiende el pastor tal? Así creo yo, decía. Tal como él dice. Entonces a veces confiamos ciegamente en hombres, ¿verdad? Y olvidamos que los hombres pueden estar equivocados. Por eso su pregunta, pastor, decía, ¿qué lección nos trae eso para hoy, verdad? Israel dejaba el consejo de Dios y se iba a unir con Egipto. Hoy en día, ¿cuál es la lección? Que muchas veces dejamos a Dios, dejamos a su espíritu, su cubierta, y vamos tras el consejo de los hombres. Por eso que ahí el Espíritu de Profecía, deseado a todas las gentes, página 423, nos dice: hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Para eso tenemos que leer por nosotros mismos, de lo contrario cualquiera nos puede engañar. Hay maestros y la profecía dice que muchos apostatarán de la fe. Aún de nosotros saldrán muchos, apostatarán de la fe. También dice la Escritura que vendrán maestros según sus propias concupiscencias. Es lo que dice aquí la sierva, que hay maestros que leen la Biblia de acuerdo a su tradición, ¿no? Hay algunos que no les gusta diezmar y defienden pues que no se debe diezmar, y la gente pues lo acomoda bonito, ¿no? Y hay gente que maestros de acuerdo para el gusto de todo, ¿no? Y crean su propia doctrina, y si uno no estudia pues se va a dejar llevar, ¿no? Y el problema es que dice que la gente no estudia por su cuenta y confía su criterio, le da su alma a sus líderes, y ahí está el fracaso, ¿verdad? Así que, apreciados hermanos, queremos enfatizar nuevamente en esto, ¿verdad? Y lo repetimos porque es el peligro para estos últimos días. Hay de aquellos que confían en hombres. Será grande el chasco en los días, en la venida de Cristo, ¿verdad? Cuando quizás descubramos que estuvimos equivocados por confiar en hombres. Así que pruébese cada uno a sí mismo. Ahora no digamos, no, pues él confía en hombres. No, pruébese cada uno a sí mismo. Examinémonos a nosotros mismos si estamos confiando en un escrito o estamos confiando en la interpretación de alguien. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta esto, Pastor Benjamín. Así es. Entonces, el consejo, no tanto para nosotros mismos y como para los oyentes también, es que bajo el temor de Dios abramos las Escrituras y con la dirección del Espíritu Santo, pidiéndole a Él, pues podamos por nosotros mismos probar, comprobar también, ¿no?, lo que se dijo, y pues de esa manera también nosotros vayamos sacando conclusiones. Vamos avanzando con la siguiente pregunta, y ahora tenemos ya el último subtítulo que dice: misericordia de Dios a los fieles. El Señor siempre ha tenido misericordia de su pueblo, ha tenido misericordia de aquellos fieles, ¿no? Hemos visto ya el pueblo de Israel envió mensaje tras mensaje, y no es que de buenas a primeras, bueno, no escuchaste ya a un lado, no, sino que el Señor le dio un tiempo también, ¿no? Pero el Señor muestra su misericordia a sus fieles. Y vamos a ver la pregunta 6 cuando dice: en medio de las advertencias y juicios contra la incredulidad del pueblo, ¿qué promesas dio Dios a quienes permanecieron fieles? Pastor, si nos ayudas en la pregunta 6. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Y esa es la confianza del pueblo del Señor. Por eso Apocalipsis, aquí está la fe y la paciencia de los santos. Nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra confianza es que tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios justo, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable y de ningún modo tendrá por culpable al inocente. Él juzga con justicia, ¿verdad? Y en medio de estas advertencias que Él nos da, y en medio de estos juicios contra la incredulidad, Él nos da también una promesa, un mensaje de esperanza, y eso está allí la Escritura en Isaías capítulo 30, versículo 18 al 19, por donde dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto
será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Esa es la promesa, la esperanza que tenemos a un Dios de misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Así que el problema no es aquí para los fieles, no hay nada de qué temer, el justo no tiene nada de qué temer. El problema es para aquel que no confía en el Señor y aquel que está en una vida de pecado como los líderes de ese tiempo. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Y por eso que en la imagen habíamos puesto allí al oído de Dios dispuesto a poder escuchar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, apreciados hermanos, debemos recordar que tenemos a un Dios justo y misericordioso que bendice al que confía en Él. Si bien Él es justo y justamente justo es dar a cada uno lo que le corresponde. Y si la persona que cree en Él, que se aferra a Él, pues no será avergonzado, ¿no? Al igual que cuando cayeron las plagas sobre Egipto, era para las personas que habían rechazado a Dios, pero al pueblo del Señor que estaba manchado sus dinteles con la sangre del Cordero, no les tocaba. De la misma manera será en estos días finales. Así que tengamos esa paz, esa seguridad que está profetizado que va a venir estas pruebas difíciles. Entonces hay que confiar en el Señor, ¿verdad? Y si nos toca morir, morimos en Cristo. ¿Cuál es el problema, no? El asunto es que muchas veces tenemos temor porque nuestra conciencia también nos dice que estamos mal. Es por eso que a veces viene el temor. Por último, cuando dice, morará en Sión, nunca más llorará, al oír tu clamor te responderá, y ahí tenemos promesa de restauración de Sión, de Jerusalén, la nueva Jerusalén, porque sabemos que ya en los días de Isaías el profeta ya estaba teniendo vislumbres que la Jerusalén terrenal iba a desaparecer, iba a venir castigo sobre Jerusalén, pero aquí cuando se menciona Sión, se refiere ya a la Sión celestial, a la nueva Jerusalén. Esa es la promesa que Dios restaurará, que tendremos consuelo. Ya dicen, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá llanto, no habrá dolor ni clamor, ¿verdad? Así que, apreciados hermanos, la recomendación para nosotros es que confiemos en el Señor, que seamos fieles a la luz que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos un grado de luz. No todos tenemos la misma luz, las mismas oportunidades. A lo que conocemos, seamos fieles, con la ayuda de Dios, obviamente, porque separados de Él nada podemos hacer, y entonces estaremos tranquilos, estaremos seguros. ¿Por qué? Porque, apreciados hermanos, el Señor será nuestra retaguardia, no habrá nada de qué temer. Asimismo, en la nota, Pastor Benjamín, también encontramos allí algunas recomendaciones que nos dan los párrafos, donde nos habla allí que dice que Dios nos ha dado un tiempo de prueba y las direcciones necesarias en su palabra, y requiere que sean transformados, que perfeccionen caracteres santos, cada uno que se convierta del pecado a la justicia, del error a la verdad, ejemplificará en palabras y actos el poder santificador de la verdad. Dios quiere que nosotros seamos testimonios vivos del poder de Dios, que en nuestro carácter, que en nuestra vida ejemplifiquemos el poder santificador de la verdad. De eso se trata, ser los fieles, ¿verdad? Luego dice, sus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. No dirá el morador, estoy enfermo. ¿Por qué? Porque todo eso desaparecerá. Eso es entonces, apreciados hermanos, el consuelo que da Dios a través de su palabra. No todo es juicio, no todo es advertencia solemne, no todo es mala noticia. También hay buena nueva, que si bien la advertencia es para los malos, para los desobedientes, también hay promesa para los fieles. Así que el Señor nos ayude a saber que tenemos también allí esperanza si es que permanecemos en Cristo. Pastor Benjamín, háblenos un poquito más acerca de la promesa para los fieles, por favor. Gracias. Hay una promesa grande para los fieles y esa promesa es justamente lo que estabas mencionando, ¿no? De ese lugar donde pues ya no hay ninguna de las cosas que aquí venimos sufriendo, porque justamente ahí la pregunta hablaba, ¿no? Para aquellos fieles, ¿qué promesa hay, no? Para los que perseveran. Y justamente aquí en esta inspiración dice lo siguiente: todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Dios nos ha dado a todos
diversidad de dones. Pero nosotros también tenemos ¿qué cosa? Que obedecerle a Él. Ahora, Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que le obedezcan todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Muchas veces el ser humano vive en desobediencia a Dios y encima, viviendo en desobediencia, reclama todavía que Dios cumpla sus promesas, ¿no? Cuando las Escrituras dice que el Señor está dispuesto a cumplir sus promesas, pero necesita que nosotros, ¿qué cosa? Le obedezcamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros creemos, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, que el ángel del Señor está dispuesto, ¿no? A protegernos, a guardarnos, a librarnos. Pero si yo estoy en desobediencia, desobedezco, entonces, ¿cómo puedo yo reclamar que Dios cumpla en mí esa promesa? ¿Qué más dice? Dios tiene, por ejemplo, decía también, el cielo lleno de bendiciones. ¿Cómo yo puedo reclamar bendición cuando, por ejemplo, le estoy robando a Dios? Y eso es lo que dice las Escrituras, ¿no? Dice, pruébame, dice el Señor. ¿Por qué le robamos a Dios? Dice, no robes, más bien ponte al día y verás, dice. Y pruébame, dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, cuando obedeces al Señor. Pero cuando estamos en falta y encima reclamamos que Dios cumpla sus promesas, lamentablemente esa es la condición del ser humano, ¿no? Y busca de una u otra manera justificar. Pero el Señor es claro. Aquellas bendiciones están acompañadas de una condición que es la obediencia. Claro que sí, pastor. Entonces, en conclusión, Dios honra a quienes le honran, ¿verdad? Entonces hay obediencias. La obediencia es la condición clave para obtener las bendiciones y lo que uno decide hoy, eso cosechará. Que lo tengamos claro en eso, ¿verdad? Entonces, pastor, pasamos ya a la última pregunta de nuestra lección, pregunta número 7, que nos dice: ¿cómo encontrarían descanso y salvación aquellos que confiaban en la misericordia de Dios? Interesante, ahora vemos cómo es que se encuentra ese descanso, ¿no? De salvación. ¿Quiénes? Aquellos fieles, justamente de lo que hablamos en la pregunta anterior. El profeta Isaías presenta lo siguiente, mira, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza seréis vuestra fortaleza. Y el Señor mismo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos hace este llamado. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquella misma esperanza que era para Judá, es esperanza para nosotros, pero lamentablemente pues encontramos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel entonces, pues tenía una esperanza, pero al mismo tiempo no obedecía, ¿no? Y ahí estaba el problema. Entonces la esperanza para Judá era ¿qué cosa? Apartarse del mal, ¿no? Y volverse a Dios. Y entonces así podría encontrar descanso y paz, porque nosotros sabemos que lejos del Señor no vamos a encontrar esa paz. Entonces nosotros debemos acudir, debemos ir al Señor. Él ha prometido darnos descanso, Él ha prometido darnos esa esperanza, pero necesitamos nosotros ¿qué cosa? Ir a Él. Debemos ir con nuestras cargas, porque ahí justamente dice, venid a mí los que estáis trabajados. No solamente habla de los que estáis de repente con el trabajo físico, sino con aquel trabajo mental, ¿no? Con aquel cansancio del alma misma, ¿ve? Nuestras preocupaciones. Eso es lo que debemos llevarle al Señor. Y también decía que debemos ir con nuestras cargas, ¿no? Con los que estáis trabajados, y también con nuestras cargas, decía. La carga más grande, la carga más pesada que todo ser humano lleva es la carga del pecado. Y esa carga es la que debemos llevárselo al Señor. Él dice, venid, con tu carga venid. Él nos ofrece ¿qué cosa? Nos ofrece descanso, nos ofrece salvación, nos ofrece perdón, nos ofrece justificación. Él quiere hacer eso en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios e ir a Él. Porque caso contrario, pues no vamos a poder.
¿no? Por nosotros mismos sabemos que eso es imposible. Muchas veces el ser humano gusta o le gusta llevar solo esa carga. ¿Ve? Le gusta estar ahí cargado con el pecado, cuando eso no trae nada bueno. Y a veces, y esto lo encontramos también en las Escrituras, ¿no? Cuando personas, por ejemplo, cargaban su pecado y no querían confesarlo a Dios. Pero el amor de Dios es tan grande por sus hijos que Él busca las formas como hacernos recordar o llamarnos o atraer nuestra atención para que nosotros confesemos nuestro pecado. Por ejemplo, el caso de David, ¿no? Él estaba oculto el pecado allí. Dios tuvo que emplear a un instrumento humano que se fue de una manera bonita, darle a conocer su pecado. Y ahora sí reconoció, ¿no? Y se humilló delante de Dios. Por ejemplo, Dios quiso hacer esa obra también, por ejemplo, con Caín. Es por eso que Dios le llamó a Caín. Primero le pregunta, ¿no? Le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Yo acaso soy guarda? Luego le dice, ¿qué has hecho? O sea, como decirle, Caín, confiesa, cuéntame. Igual sucedió con nuestros primeros padres. El Señor le llamó, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo, me escondí. Y le dice, ¿por qué tuviste miedo? O sea, en otras palabras, cuenta. Él dijo, no, es que estaba desnudo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Seguro has comido de lo que te mandé que no comieras? Ahí empezó a culpar, ¿no? Y a veces el Señor busca la manera de cómo llamar o atraer nuestra atención para que nosotros confesemos, pero nosotros buscamos autojustificar, ¿no? Y aquí entonces debemos ir a Él con esa carga de pecado. No carguemos más. Vayamos a Cristo. Él nos ofrece descanso, nos ofrece paz. Pongamos nuestras cargas sobre Él. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice, echa sobre Él, sobre Jehová, tus cargas, tus preocupaciones. Y Él, ¿qué cosa? Nos dará descanso. Busquemos ese descanso. Amén. Pastor Benjamín, me trajo a la memoria una historia que me contó un amigo en un campo de trabajo que laboré como obrero, como misionero. Me hice amigo de un maratonista que corría maratones y dice que un día él no había entrenado bien y pues no había hecho la preparación cabal y en el momento de la maratón él se quedó último en la carrera. Entonces, según las reglas, había una ambulancia que iba al final de todos. Entonces dice que se acerca la ambulancia ya y le dice, sube, ya perdiste, vamos ya. Y él dice que decía para sí, qué vergüenza que llegue en la ambulancia, aunque sea por orgullo, para que digan que llego a pie, voy a seguir. Pero la ambulancia le decía, pero ya perdiste, vamos, ríndete. No, dice él, me quedo. Bueno, le dijo la ambulancia, ¿no quieres? Me voy. Se fue la ambulancia. Y luego cuando se fue, dice, él se vio último. Y él decía, pero ¿para qué me quedé? Decía fe, era de subir. Entonces recién él se daba cuenta, ¿no? Y después que todos llegaron de un momento, llegó el cansado y cuando ya la gente casi se había ido, ya habían celebrado y fue en vano, ¿no? Entonces él decía, rechacé. Y el problema está en que el ser humano rechaza, ¿no? Porque Dios está dispuesto a ayudarnos. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En Isaías, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, dice. El problema del pueblo es que no quiso. Luego dice, este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisisteis oír. El Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados. Pero ¿qué dice la gente? A pesar que, como dice usted, está cargada con ese peso del pecado, pero la gente no quiere ir al Señor. La gente rechaza. Es el problema, que el ser humano se perderá, Pastor Benjamín, no por malo, no por pecador, sino por rechazar. La Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres despreciaron la luz, prefirieron las tinieblas. Entonces el problema está en rechazar. O sea, el problema de Israel no era incurable. Por eso cuando habla deseado de todas las gentes, cuando habla del pueblo de Israel, en su último llamado, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén montado en el pollino, como decía la profecía, Elena White, era demasiado tarde. No es tarde todavía, podían aceptar, los fariseos podían todavía arrepentirse, aceptar a Jesús, pero lo despreciaron, se llenaron de orgullo. O sea, el ser humano se perderá por incrédulo. Y como decíamos en la introducción, el problema es la incredulidad. El Señor le advertía, le mostraba, mira, esto te va. Igual que al hijo, a veces uno le dice, llorando, a veces uno le aconseja esto. Pero el hijo dice, no quiero. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué más puede hacer Dios por su
por su pueblo cuando le dice, te voy a salvar en descanso, en reposo. Tú no vas a hacer nada, yo te voy a salvar en quietud, te voy a dar descanso. Pero no quiere, o sea, Dios no puede obligar. El asunto es que Dios respeta la libertad. Él nos da el libre albedrío y respeta esa decisión que nosotros tomemos. Por más que Él quiera salvarnos, no puede ir en contra de nuestra voluntad. Así que, apreciados hermanos, la lección también para nosotros es que nosotros no debemos endurecernos. Quizás también al escuchar esta lección hemos visto quizás nuestro problema, hemos identificado. El Espíritu Santo nos habla a nuestras conciencias que estamos mal, pero a veces lo que uno hace es endurecer el corazón. ¿Cómo endurecemos el corazón? Cuando postergamos, como le dijo a Pablo el rey, por poco me persuades, o pronto te llamaré. Y a veces estamos así, por poco, casi, o después tomo la decisión y ahí endurecemos el corazón, apreciados hermanos. Por eso la palabra del Señor en la Escritura dice que no debemos endurecer nuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8 dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice ahí el Espíritu de Profecía, está claro que a menos que el pecador consienta en ser atraído, a menos que coopere con los agentes divinos, el fin no se alcanzará. Entonces, si no cooperamos, si no consentimos, si no nos dejamos salvar, no vamos a poder ser salvos. Y ahí Mensajes Selectos, tomo 1, página 380, dice, el primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo. Cristo atrae a los hombres mediante la manifestación de su amor para que puedan comprender el gozo del perdón, la paz de Dios. El camino a Cristo, la página 25, también dice que el pecador puede resistir ese amor, puede endurecer su corazón, pero si no se resiste, será atraído. Así que, queridos hermanos, el Señor nos advierte que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Él nos advierte, Él nos previene del peligro. Eso te espera, dice la Biblia, dice el avisado ve el peligro y se escapa. Pero el necio es el que va y se avienta al pozo sabiendo que ahí está el peligro. Entonces, queridos hermanos, tenemos un espejo claro en nuestros hermanos de la antigüedad, en el pueblo de Israel, que no eran necios, no eran faltos de entendimiento, eran gente muy inteligente, gente que conocía la verdad, que había escuchado a los profetas hablarle directamente. Pero así se perdieron por preferir vivir en el pecado. No es que no entendían, sino como ya se explicaba en la lección, porque amaban el pecado. Y por ese amor al pecado es que endurecieron su corazón y se perdieron. ¿Será, queridos hermanos, que hoy en día también nosotros, por amor al pecado, por amor a practicar aquello que te está separando de Dios, tal vez algún vicio, tal vez es la dureza al devolver a Dios lo que le corresponde, tal vez es en el asunto de la reforma pro salud, para algunas damas es el asunto del pantalón, el maquillaje, para algunos varones quizás es el licor, para los jóvenes quizás el cine, el baile, no sé. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad. ¿Será que por esa debilidad, por el amor a ese pecado, estamos endureciendo nuestro corazón y no hacemos caso a la advertencia que Dios nos da? Y al final también caeremos y seremos desechados y no entraremos en el reposo, porque el Señor nos ofrece reposo. Venid a mí, descansar. Pero el pueblo no aceptó esa invitación y no entró al reposo. Y dice el apóstol Pablo, mirad para que no caigáis en tremendo ejemplo de desobediencia y no sea que también nosotros no entremos en el reposo. Queridos hermanos, tenemos una lección muy clara y el Señor nos manda el mensaje al tiempo que necesitamos para tomar decisiones. Que Dios nos ayude, Pastor Benjamín, a tomar decisiones. Por favor, su consejo final también para el pueblo en esta ocasión. Bien, el consejo sería, de acuerdo a las Escrituras, que pues escuchemos esa voz de Dios. En primer lugar, escuchemos ese llamado que Él nos hace y también las advertencias que Él nos da. Y esas advertencias están en su palabra. Entonces necesitamos leerla cada día para poder nosotros saber cuáles son esas advertencias que el Señor nos está dando. No dejemos, hermanos, que pase más tiempo, porque si vivimos de pronto, como ya se mencionó hace un momento, postergando, el mañana puede ser muy tarde. Entonces es ahora, no hagamos más postergaciones, es ahora cuando debemos ponernos a cuentas con Dios y hacer esa experiencia viva y personalmente con Él.
Muchas gracias, Pastor Benjamín. Entonces, son advertencias solemnes, apreciados hermanos. No son cualquier clase de advertencias, son de suma importancia, son cuestión de vida o muerte. Y el testigo fiel dice: yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Sé celoso, arrepiéntete, porque estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esa es la advertencia solemne que el testigo fiel nos da a cada laodicense. Escucharás la advertencia, lo aceptarás, te humillarás, responderás, ¿o cuál será tu decisión? Que el Señor nos ayude, Pastor Benjamín, a tomar la decisión correcta, y el Señor también te ayude a ti, querido hermano, a tomar la decisión correcta. Que el Señor bendiga su palabra a cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Benjamín, por el apoyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir el estudio de la palabra del Señor. Gracias también, pastor, y que el Señor los bendiga a todos. Muy bien, queridos hermanos, entonces, como ustedes ya saben, siempre allí en la caja de los comentarios, tanto en el Facebook y en el YouTube, déjenos ahí sus aportes, sus inquietudes, sus dudas, que estamos dispuestos a responder. Que el Señor les bendiga, pastor. Nos despedimos hasta otra oportunidad.